Buenos días, hermanos. Vamos a pasar al tiempo del sermón y vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo 26 al 39. Evangelio de Lucas, capítulo 8, del versículo 26 al 39. Pero antes de comenzar vamos a orar, ¿sí? Te agradecemos, Dios, esta mañana por habernos reunido un domingo más. Como siempre te agradecemos, Dios, por tu misericordia, por el tiempo que tú nos das de poder alabarte, Señor, de tener comunión entre hermanos y de aprender tu palabra, y te rogamos de que tú puedas guiarnos en este momento. Tu Espíritu pueda guiarnos, Señor, a través de tu palabra. Tú puedas iluminar nuestra mente, nuestro corazón, cambiar nuestras vidas, corregir lo que haya que corregir, Señor. Tú guíanos, Dios mío, ayúdanos a entender quién es Cristo por sobre todas las cosas, cuán grande es el Evangelio, cuán grande eres tú, Dios. Te agradezco por toda la misericordia que nos has mostrado hasta este día, y te ruego que tu voluntad se haga y no a nuestra, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces vamos a leer Lucas capítulo 8 del versículo 26 al 39. Y la palabra de Dios dice esto. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hace mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataba con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿Cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Había allí un hato y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien había salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo: Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Bueno, hoy día vamos a hablar acerca del encuentro de Jesucristo con una legión de demonios. Y los demonios son un tema bastante llamativo en muchas iglesias y en muchos contextos. Hay gente la cual se dedica al ocultismo y está en constante contacto supuestamente con demonios y Satanás. Hay películas las cuales se basan y son vistas por muchas personas, las cuales están basadas en esto de los demonios. Los demonios siempre han atraído de alguna u otra manera la atención de las personas. Gente que siente cierta fascinación por lo sobrenatural, por lo que está más allá de lo que nosotros podemos percibir por nuestros sentidos. Entonces eso ya ha llamado la atención de mucha gente. Es por eso que han utilizado películas, libros incluso, para explicar este tipo del ámbito sobrenatural, el cual nosotros no podemos percibir de manera cotidiana. Los demonios en muchas iglesias son comunes. Es más, las iglesias, ustedes pueden ver en la televisión, ustedes pueden visitar iglesias en las cuales todos los domingos se están echando fuera demonios. Ustedes pueden ver pastoras y pastores supuestamente haciendo cosas muy parecidas a las de Jesucristo en este pasaje, pidiéndole a los demonios que les hablen, preguntándoles sus nombres, preguntándoles quiénes son, cómo son, de dónde vienen, cuántos son, así como Jesucristo, de alguna manera intentando replicar lo que Jesucristo es en nuestro pasaje. Y mucha gente se siente atraída a eso. Mucha gente se siente atraída a esto de los demonios.
En algunas iglesias la actividad demoníaca supuestamente es algo normal, que pues sucede cada domingo, o cada miércoles o cada martes, según las reuniones que tengan, en las cuales el pastor incluso puede mandar a los demonios que salgan, que expulsar demonios de grandes cantidades de multitudes, y entonces las multitudes empiezan a temblar, se caen, empiezan a hablar en diferentes lenguas, empiezan a salirse de sus cabales, lo cual es importante para lo que vamos a ver hoy día. Entonces los demonios han llamado mucho la atención en la historia del cristianismo, en la historia de la humanidad. Todos percibimos y todos sabemos de que hay algo más que nosotros no podemos ver con nuestros ojos. Es más, ustedes pueden buscar en el internet, hay mucha gente que se dedica a esto, a lo paranormal le llaman. Y llama bastante la atención. Y en cierto modo a mí me agrada de que la gente de alguna u otra manera reconozca de que hay un mundo espiritual el cual nosotros no podemos percibir de manera cotidiana. Y eso es verdad. Alguna vez una hermana se me acercó y me estaba comentando acerca de que vio en un video y que vio que unos demonios estaban en un lugar o que habían tomado posesión de alguien. Y le decía, bueno, al ver eso, es una evidencia realmente de que hay algo más que no podemos ver. Nosotros no somos como los ateos o naturalistas, los cuales creemos de que todo lo que hay es el mundo material. Y la realidad de que cuando nos topamos con este tipo de pasajes, se nos abre y se nos da luz a esto. Hay algo más. Hay seres angelicales, hay seres demoníacos. Hay algo más que nosotros no podemos percibir con nuestros ojos naturales. Y es con lo que nos vamos a topar hoy día. Es más, tan importante es este pasaje que escuchen bien esto. La semana pasada hemos visto a Jesucristo calmando la tempestad. Después de que Jesucristo por algún motivo les dijo a sus discípulos que de noche, algo raro, viajen al otro lado de la orilla del mar de Galilea. Y adivinen para qué fue a la otra orilla del mar de Galilea. Específicamente para tener un encuentro con este hombre que se lo conoce como el endemoniado Gadareno. Este pasaje es de bastante importancia, porque resulta que Jesucristo va a viajar a este lugar específicamente para encontrarse con ese hombre y luego se va a ir. Y luego se va a ir, no va a continuar su ministerio en Gadara, que era un distrito en aquella época. Y es así como comienza nuestro pasaje, llamándonos la atención a lo que hemos visto la semana pasada. Resulta que los discípulos están viajando con Jesucristo y en medio del viaje, en la noche, resulta que se levanta una gran tempestad. Hemos visto la semana pasada que Jesucristo calma la tempestad. Hemos visto acerca de qué significa de que Jesucristo haya calmado la tempestad, los vientos. Y escuchen cómo terminó la semana pasada el pasaje que hemos visto, versículo 25. Los discípulos terminaron preguntando esto, y esto es de suma importancia. Los discípulos terminaron haciendo esta pregunta: ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y lo obedecen? Ahora, en la exposición de la semana pasada hemos respondido esa pregunta, pero hoy día la vamos a volver a responder. Es más, nuestro propio pasaje nos va a responder esa pregunta. Es más, vamos a recibir la respuesta a esa pregunta de alguien que no nos esperaríamos, de los demonios. Hoy día vamos a ver eso. Y resulta que después de viajar, después de haber calmado la tormenta, versículo 26 nos comienza diciendo Lucas, de que arribaron en la tierra de los Gadarenos. Como ya dije, Gadara en realidad era un distrito que comprendía unas 10 poblaciones, y probablemente Jesucristo, nos dicen algunos, arribó en realidad en lo que hoy día se conoce como Kersha, si no me equivoco. Puedo estar equivocándome en el nombre. Pero Jesucristo arriba en el lado oriental, en la ribera opuesta de Galilea, se nos dice en nuestro versículo 26. Y hoy día vamos a dividir nuestro sermón en 3 partes. Vamos a ver primero el encuentro de Jesucristo con este endemoniado. Vamos a ver la liberación de este endemoniado. Y luego vamos a ver la respuesta a esta liberación. La respuesta a este exorcismo, por así decirlo. Y nuestro pasaje nos mete de golpe y nos topa de golpe con este hombre. Y escuchen lo que sucedió. Al llegar a la tierra, versículo 27 nos dice, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hace mucho tiempo. Entonces, de golpe nuestro pasaje nos enfrenta con lo que va a ser el tema central en este pasaje. El encuentro de Jesucristo con este hombre y sus implicaciones, como vamos a ver más adelante. Y resulta que Jesucristo llega, y no se nos dice específicamente en el pasaje de que Jesucristo haya llegado directamente a expulsar demonios. Jesucristo, por si acaso, no hacía la práctica de mucha gente en nuestra época, de que cuando llegan a un lugar empiezan a expulsar demonios aquí y allá. No sé si han visto gente así.
Gente que entra a una casa e inmediatamente empieza a expulsar demonios de todas partes. Empiezan a ungir sus puertas, empiezan a ungir sus lugares supuestamente para reprender demonios. Jesucristo normalmente no hacía eso. Un ejemplo de eso, hemos visto esto en Lucas capítulo 4, hace algunos meses. Jesucristo estaba predicando en una sinagoga, no sé si se acuerdan, Lucas capítulo 4, predicando en una sinagoga, y había un endemoniado mientras él predicaba. Y fue el demonio el que tuvo que revelarse. Con eso no digo que Jesucristo no sabía que estaba ahí, pero fue el demonio el cual se reveló, no fue específicamente Jesucristo echando demonios de la sinagoga. Y algo parecido pasa acá. Jesucristo llega a este lugar, y si bien sabemos de que su motivo fue encontrarse con este hombre, pero no se nos dice específicamente que Jesucristo lo haya llamado, de que Jesucristo lo haya atraído hacia él, pero se encuentra simplemente Jesucristo llega a este lugar y este hombre simplemente va corriendo hacia la barca. Algunos autores dicen de que es probable de que este hombre haya visto a lo lejos la barca, y lo que nos dicen los otros autores de los evangelios es de que este hombre era bastante violento y parece que atacaba a las personas de la comunidad cercana. Entonces es probable de que este hombre se haya acercado a la barca con una intención maliciosa como de violentar a los discípulos y a Jesucristo. Pero se va a llevar una sorpresa muy grande, porque se va a encontrar con alguien que es completamente distinto a todos los hombres con los que se había encontrado antes. Se va a encontrar con un hombre el cual es completamente distinto a todos aquellos hombres que le tenían miedo a este endemoniado. Y esa es la sorpresa con la que se va a topar unos versículos más adelante. Pero antes de continuar, debemos recalcar de que este pasaje nos muestra varias características de la actividad demoníaca. Y debo recalcar, sí, algo que es muy importante entender. Lo que vemos en este pasaje, como dicen autores antiguos, es algo extraño. Es algo bastante extraño. No es normal, ¿sí?, de que las personas lleguen a tal grado de posesión demoníaca. No es algo normal. La actividad demoníaca es común en el mundo. Satanás está operando en este mundo, y como dice el apóstol Juan, 1 Juan capítulo 5, el mundo entero está bajo el maligno. Sí, Satanás opera, ¿sí? Él está influyendo, y vamos a hablar de eso más adelante. Vamos a hablar de cómo es que Satanás influye y cómo es que sus demonios operan en las personas en general en el mundo. Pero lo que vemos en nuestro pasaje no es algo común. No es algo común que un hombre pierda completamente el control de su cuerpo, el control de su mente, el control de sus acciones, y sea poseído por un demonio, como vamos a ver más adelante, por muchos demonios. Esto no es algo común. Ustedes van a ver en el libro de Hechos, sí hay ciertos exorcismos, pero no es algo común. Los apóstoles no van a hacer esto. No van a armar carpas diciendo traigan a sus endemoniados aquí tarde de exorcismos. No van a hacer eso los apóstoles. ¿Por qué? Porque no era algo común específicamente ver hombres así. Ahora, en aquella época se conocía de que había gente que podía llegar a ser poseída por los demonios de esta manera. Se conocía. Pero a lo que me refiero es de que no era algo que le sucedía a todo el mundo, de que llegaba a este grado de posesión. No era algo que sucedía constantemente, no era algo que veías en todos específicamente, de que Satanás haya tomado tal posesión, de que haya perdido completamente sus cabales, su racionalidad. Los judíos sí conocían, ¿sí? Los judíos sí sabían esto de los demonios y los exorcismos. Jesucristo mismo, vamos a ver eso en unos meses, en Lucas capítulo 11, Jesucristo mismo los va a confrontar con el hecho de que sus exorcismos y cuando ellos liberaban supuestamente a las personas, eran falsos exorcismos. Nosotros en el libro de Hechos nos topamos, por ejemplo, con unos judíos que querían echar demonios. ¿Y qué les dijeron los demonios? A Jesús conocemos, como hoy día vamos a ver, a Pablo, a Pedro conocemos, pero ¿ustedes quiénes son? Nosotros no sabemos quiénes son ustedes y de parte de quién vienen. Entonces los judíos sí hacían este tipo de exorcismos, pero sus exorcismos eran falsos, como vamos a ver más adelante. Jesucristo va a poner el ejemplo de que los exorcismos de los judíos eran tan falsos que la persona supuestamente liberada luego terminaba con 7 demonios más. Y podríamos pensar de que quizás eso es lo que le pasó a este gadareno, porque resulta que tiene muchos demonios en él. Mateo nos dice, por si acaso, si ustedes leen la historia de Mateo, como relata Mateo, nos dice de que no solamente era un endemoniado, eran 2.
eran dos, y los dos van a ser en realidad liberados. Lucas no se toma mucho tiempo en ese tipo de detalles, como hemos visto la semana pasada igual en la historia de Jesús calmando la tempestad, pero él nos dice que había un endemoniado gadareno, había un endemoniado. Y como les dije, esto no era normal, no es normal, no es común que la gente llegue a tal grado de posesión demoníaca. Pero lo que vemos en este pasaje son algunas características de cómo actúan los demonios. Y les voy a animar a tomar en cuenta de que los demonios pueden actuar de esta manera sin específicamente haber tomado posesión de una persona, como vamos a ver hoy día. Es más, las personas podrían estar pensando que actúan de manera normal y parecer personas completamente sanas, racionales, incluso religiosas, pero como voy a argumentar más adelante, podrían estar endemoniadas igual. Podrían igual estar siendo controladas por Satanás, como la Biblia nos va a decir más adelante. Pero vean algunas características del encuentro con Jesucristo con este endemoniado. Resulta de que este endemoniado ya estaba hace mucho tiempo así. Lucas sí nos da ese detalle, ya había pasado mucho tiempo. Y algunas características se nos dan en el versículo 27 respecto a este hombre. 1, no vestía ropa. Ya no tenía pudor, no tenía modestia, no le interesaba. Estaba incluso en peligro del clima que le rodeaba. ¿Y qué más? ¿Qué es lo que también sucedía? Se nos dice de que ni moraba en casa, sino estaba en los sepulcros. Los otros evangelistas, Mateo y Marcos, nos dan más detalles respecto a esto. Nos dicen de que este endemoniado atacaba a las personas. Nos dicen de que este endemoniado, escuchen bien esto, se hacía daño a sí mismo. Agarraba rocas filosas y se lastimaba él mismo. Se cortaba a sí mismo. Ahora aquí tenemos algunos detalles de qué es lo que sucede cuál es la forma en la que actúan los demonios. La forma en la que actúan los demonios es la forma en la que actúa su padre, Satanás, que él ha venido a matar y a destruir. Vemos un hombre aquí, lo cual puede ser representado tal vez como una bestia o como un animal. Y es eso lo que quieren en realidad los demonios y Satanás. Hay algo que el hombre tiene que los demonios no pueden soportar. Escuchen bien esto. Hay algo que el hombre tiene que los demonios no pueden estar tranquilos mientras eso esté ahí. ¿Qué es? El hombre ha sido creado a imagen ¿de quién? A imagen y semejanza de Dios. Y ustedes pueden ver cuando meditan y profundizan en cómo se comporta este hombre, esa imagen pareciera haberse perdido completamente. Ya no hay nada. Parece simplemente una bestia, un animal. Y lo que están haciendo los demonios es destruyéndolo a él mismo, intentando destruir a otros a través de este hombre, intentando destruirse a sí mismos, intentando destruir al mismo hombre del que tienen posesión. Y esto es un detalle importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros, como les dije, está bien, hay personas que pueden llegar a este extremo de ser poseídas por un demonio. Pero cuando ustedes ven la sociedad y la forma en la que empiezan a comportarse, a vivir, uno puede llegar a la conclusión con bastante seguridad de que están siendo muy influenciadas por los demonios. Cuando me topé con estas dos cosas, ¿sí? 1, de que andaba sin ropa. 2, de que se dañaba a sí mismo. No pude evitar recordar lo que se ve normalmente en los desfiles feministas y en los desfiles del movimiento LGBT. En los desfiles feministas, gracias a Dios, creo que nuestra ciudad todavía no se ha puesto tan extremo, pero ustedes pueden ver, las mujeres andan desnudas y comportándose como bestias. Y es la realidad, ustedes pueden comprobar esto, los desfiles feministas en Argentina, los desfiles feministas en México. Quieren andar sin ropa a las mujeres, sin pudor, sin ninguna modestia, sin ninguna vergüenza. Y están bien, y son muy violentas, muy violentas. Ustedes pueden verificar eso. Nunca voy a olvidar un desfile que hay acá, que hay el mes de junio, si no me equivoco, del movimiento LGBT, en el cual uno de los líderes de este movimiento estaba vestido semidesnudo y con marcas de sangre y rasguños en su pecho. Y yo no entiendo por qué alguien haría eso. Yo no entiendo incluso algo que me pareció bien raro, y tengo fotos y video de esto, de que la gente a su alrededor quería que sus hijos se saquen fotos con este tipo de personas.
Y ustedes pueden ver, quieren ver tales cosas, pueden ver un desfile LGBT, van a ver cosas muy parecidas a las que nos está diciendo acá. Un hombre completamente desnudo y un hombre que se hace daño a sí mismo. Esa es la forma en la que la humanidad en general está caminando. Por más, como dije, de que la mayoría no están tal vez al grado de ser poseídas por estos demonios, pero ustedes pueden ver actividad demoníaca a su alrededor. Escucha bien esto, no en el Mickey Mouse que tiene tu familia, así, no en el Pokémon, en el juguete Pokémon que tiene tu hijo o algo así, no. En este tipo de actitudes. En una actitud en la cual ya no tiene ninguna reverencia, tiene completa rebeldía y es completamente, quiere ser una persona a la cual no sea dominada por nadie. Y es una persona que está buscando autodestruirse. Autodestruirse. Y adivinen, hermanos, y esto es lo que voy a terminar diciendo más adelante, todos estábamos en ese camino. Y van a tener que esperar hasta el final para que les explique por qué. Pero vean un poco cómo es de que estos demonios operan, ¿sí? Quieren arrancar completamente la imagen de Dios en el hombre. Quieren destruirlo y destruir a aquellos que estén cerca. Son demonios los cuales hacen que las personas pierdan completamente el control y se salgan de sus cabales. Pero ahora este demonio, como dije, se va a encontrar con alguien que quizás no se esperaba. Y escuchen lo que va a pasar. Versículo 28. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Ahora, escuchen lo que está sucediendo en este versículo 28. Este endemoniado, como dije, podemos debatirlo, que quizás quería ir a la barca a atacarla, pero de golpe se encuentra con alguien que no pensaba encontrarse probablemente. De golpe se encuentra con alguien el cual le va a causar terror, pánico. Y ahora esto es importante, ¿sí? Porque si algo ha intentado hacer la sociedad de nuestra época, es de que nosotros les tengamos terror y pánico a los demonios. Es de que nosotros estemos aterrados y de miedo. Y entonces tú estás ahí de noche en la cocina y apagas rápido la luz y te vas corriendo a tu cuarto porque cuidado te agarre el demonio, ¿sí? ¿Sí o no? Pero aquí vemos algo completamente distinto. Vemos algo completamente fuera de lo que esperaríamos. Resulta que este demonio, y estos demonios en realidad, esta cantidad de demonios, los cuales vamos a decir de que probablemente eran miles, le tienen temor y pavor a Jesucristo. Y no solamente eso, incluso le tienen reverencia a Jesucristo. ¿Han visto lo que hace el demonio? Primero grita, un grito de miedo y de terror y de pavor, y luego ¿qué hace el demonio? Se postra. Esta es una posición de humillación. Esta es una posición de estar sujeto a alguien, de ser el súbdito de alguien. Eso es bien importante. Porque muchos igual hemos caído en el error de pensar de que los demonios y Satanás, ellos son como dos ejércitos hay en el universo, pensamos, ¿sí? Los ejércitos de Dios, los ángeles, y nos alegramos cuando nos dicen de que una tercera parte de demonios nomás son los que han salido de los ángeles. ¿Por qué? Porque eso significa de que hay 2 ángeles por cada demonio. Pero, ¿por qué? Porque pensamos bien, así vamos a ganar la batalla, ¿sí? Porque somos más. Y muchos pensamos y tenemos el pensamiento griego de alguna manera, de que hay una batalla cósmica entre el bien y el mal y que son 2 fuerzas las cuales tienen el mismo poder. Y entonces estamos viendo a ver quién gana, ¿sí? Algunos piensan de que Dios está batallando contra Satanás, luchando contra él como si fueran enemigos que tienen el mismo poder, como si fueran enemigos de la misma clase, como si fueran, seres del mismo poder, con la misma soberanía, con el mismo control. Pero no es así. Y nos topamos con esto acá. Resulta que estos demonios ven a Jesucristo, y son muchos demonios, y se van a postrar a los pies de Cristo. Como ya dije, esa es una posición que está mostrando que estos están bajo el control de alguien. Esta posición de postrarse ante Jesucristo es una forma de decir de que ellos son sus súbditos. Está bien, ellos se rebelaron en contra de Él, pero eso no significa de que Él no tenga dominio sobre ellos. Eso no significa de que Él no los controle. Eso no significa de que ellos no se postren delante de Él. No por nada la Biblia, y aquí estamos viendo, ¿sí?
un adelanto de lo que la Biblia nos dice en Filipenses 2. ¿Qué dice? ¿Qué va a pasar? Toda rodilla se va a doblar ¿ante quién? Ante Cristo. Aquí estamos viendo una antesala a eso. Incluso los demonios que aborrecen a Cristo, odian a Dios, que son sus enemigos declarados. Esta es la actitud que tienen hacia Él. Y aquí empezamos a entender quién es Cristo. Uno de los motivos de este pasaje, y en realidad el motivo principal de este pasaje, es que entendamos quién es Cristo. Y Él no es cualquier hombre. Él no es simplemente un maestro, un profeta, un rabí. Y entonces resulta que estos demonios gritan de desesperación, se postran bajo los pies de Cristo y escuchen lo que dicen. ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Ahora, recuerden lo que dije al principio. ¿Cómo terminó el pasaje anterior? Los discípulos preguntando, ¿quién es este? La semana pasada hemos terminado ahí, con los discípulos preguntando, ¿quién es este que tiene control sobre los vientos, que manda a los vientos y al mar y lo obedecen? ¿Quién es este? Lo interesante es de que encontramos la respuesta a esto de la boca de estos demonios. Los demonios saben quién es Cristo. Saben quién es Cristo. Es más, escuchen bien esto. Los demonios tienen mucha mejor teología que muchas iglesias en nuestra época. Ellos saben quién es Cristo. Ellos saben, escucha lo que dice, que es el Hijo del Dios Altísimo. ¿Se acuerdan? No sé si recuerdan, capítulo 2 de Lucas hemos hablado de eso. Cuando Dios viene, cuando el ángel viene a María, y le dice, vas a concebir de manera milagrosa, el Espíritu Santo va a descender. Y sí, va a ser un niño el que va a nacer, pero no es cualquier niño, nos dijo Lucas. Es el Hijo del Altísimo. No es cualquier hombre. Y esto es lo que saben estos demonios. Y están viendo a Jesucristo en su encarnación. Están viendo a Jesucristo en lo que nos dice Filipenses, de que Él se despojó a sí mismo, se despojó de la gloria que tenía y se hizo hombre. Y en su estado de hombre están viendo a Jesucristo y reconocen, Él es el Hijo del Altísimo. El Altísimo es simplemente una forma de referirse a Dios. Y aquí los demonios están atribuyéndole a Jesucristo la deidad. Si Dios tiene un hijo, ¿de qué esencia va a ser su hijo? Va a ser Dios. Si Dios tiene un hijo, su hijo también va a ser Dios. Y es lo que la Biblia nos muestra. El verbo estaba en el principio y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. El que me ha visto a mí ha visto al Padre, dijo Jesucristo. El Padre y yo somos uno. ¿Qué tal eso? ¿Qué tal Colosenses cuando Pablo dice, en Él habita la plenitud de la deidad? Colosenses capítulo 2. Ese es Cristo y los demonios saben quién es Cristo. Por eso dije, ellos tienen mejor teología que la de los mormones, los testigos de Jehová y muchos católicos también. Jesucristo es Dios, es el Hijo del Altísimo. Y escuchen y vean el terror y la reverencia que le tienen al Hijo del Altísimo. Escuchen cómo ven a Cristo. No ven como si fuera un igual. No lo ven como alguien con el que podemos luchar de igual a igual. Él es el Hijo del Altísimo, al cual, por más de que seamos sus enemigos declarados, nos postramos ante Él. Porque Jesucristo, como ya dije, no era solamente un hombre como muchos quieren decir. Pero aquí encontramos un detalle que es bien importante, hermano. ¿Cuál es este detalle? El detalle es de que el conocimiento por sí solo no salva. No salva. El conocimiento por sí mismo no salva. Vayan conmigo a Santiago capítulo 2 y probablemente les va a recordar este pasaje. Y van a ver que tiene relación a lo que estamos viendo. Santiago 2, capítulo 19. Y recuerden en qué contexto nos encontramos en Santiago. Santiago está hablando de personas que dicen tener fe. ¿Y por qué dicen tener fe? Porque dicen que conocen a Cristo, que conocen a Dios. Pero su fe es ¿qué? Muerta. No existe en realidad. Y escuchen la comparación que va a hacer Santiago. Santiago 2, versículo 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, dice. Si tú sabes quién es Dios, tú conoces Deuteronomio 6, versículo 4, que dice, Dios es uno. Bien. Ahora escucha lo que dice. También los demonios creen y tiemblan. También los demonios saben eso.
Los demonios también saben que Dios existe. Es más, lo que estamos viendo en nuestro pasaje en Lucas dice un poco más que lo de que Santiago dice. Y es de que los demonios saben incluso quién es Cristo, claramente. Saben que es el Hijo del Altísimo. Por eso en la tentación de Jesucristo, Satanás mismo vino a tentar a Jesucristo. No vinieron los demonios, Satanás mismo vino a tentarlo. Porque Él sabe quién es Él. Él sabe quién es Él. Y escucha bien esto, hermano, tú podrías saber quién es Cristo, tú podrías saber quién es Dios y no estar mejor que un demonio. No estar mejor que un demonio. ¿Por qué? Porque lo que verdaderamente es un cristiano, hace a un cristiano, es de que tiene el conocimiento correcto, pero ese conocimiento, ¿qué hace en nuestras vidas? Nos cambia. Ese conocimiento no nos deja como demonios. Ese conocimiento nos cambia y nos transforma. Ese conocimiento nos guía a serle fieles y obedientes a Cristo. Ese conocimiento lleva fruto. Eso es lo que no pasa con los demonios. Ellos saben quién es Cristo claramente, pero eso no cambia su relación con Él. Siguen siendo enemigos. Siguen siendo seres los cuales van a ser condenados. Entonces esto es un detalle bastante importante, ¿sí? Porque como ya dije, pues, teniendo solamente el conocimiento, muchos de nosotros podríamos no estar mejor que estos demonios en Lucas capítulo 8. Ellos saben quién es Cristo, ¿sí? La gran diferencia, la Biblia nos dice, de aquel que conoce verdaderamente quién es Cristo, es que no solamente sabe, sino que ese conocimiento transforma, cambia, renueva, santifica. Ese conocimiento da fruto. Ese conocimiento provoca, como vamos a ver esta noche en la exposición de Romanos, provoca un cambio sobrenatural. Ese conocimiento del Evangelio y saber quién es Cristo y qué es lo que ha hecho por nosotros va a cambiar algo de manera sobrenatural en nuestra vida. Cambia nuestra mente, nuestro corazón. Eso es lo que pasa con un cristiano. Ahora, hay mucha gente que puede tener conocimiento simplemente y terminar en el infierno. Hay mucha gente que podría tener conocimiento simplemente y no estar mejor que estos demonios, no estar mejor que Satanás. Les animo a meditar en eso. Y estos demonios saben quién es Jesucristo, entonces le dicen, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Ellos le tienen miedo. Ahora, esto es un detalle bastante importante y me va a gustar llamarles la atención a esto, ¿sí? ¿Ven el pavor que le tienen estos demonios a Cristo? Y hemos visto ya esto en Lucas capítulo 4. ¿Qué tienes contra nosotros? ¿Has venido a atormentarnos? Igual has venido a destruirnos, le dijeron en el capítulo 4 de Lucas. ¿Y por qué llamo la atención a eso una vez más? Porque me parece raro, ¿sí? De que supuestamente en iglesias donde está Dios, está su Espíritu, está Cristo, los demonios se puedan manifestar todo el tiempo, ¿sí? Más bien lo que los demonios hacen, según este pasaje, es querer huir. Le tienen pavor. Escucha, ¿qué clase de demonio serías de que tienes posesión de una persona y la llevas específicamente donde está Cristo? Eso no es lo que haría un demonio. Los demonios le tienen pavor y terror a Cristo. Pavor y terror a Cristo. Por eso todas esas iglesias que dicen de que traigan sus demonios, traigan, y los demonios están ahí. Entre la gente, la misma gente, ustedes vean eso, es bien interesante porque esperan hasta el final de su reunión. O sea, la misma gente que ha cantado, la misma gente que ha escuchado la prédica, es la misma gente que al final de la reunión hace fila porque tiene un demonio adentro. ¿Qué clase de ridiculez es esa? Los demonios huyen más bien de donde está Cristo. Los demonios sacan a la gente de donde está Cristo. Y yo he visto eso. Ustedes ven probablemente eso. Personas a las cuales les empiezas a hablar de la palabra, del Evangelio, de Dios, y hay una incomodidad y no quieren y se quieren ir y buscan excusas y otra vez me vas a hablar de eso. Eso es lo que hacen los demonios más bien. ¿Por qué? Porque ellos quieren cegar a las personas, como voy a mostrarles más adelante. Ellos quieren apartar a las personas de la verdad más bien. Donde Cristo realmente está expuesto, donde el Evangelio realmente es expuesto, donde Cristo realmente está obrando, es el lugar donde menos quieren estar los demonios. Donde menos quieren estar los demonios. Ahora, acá hay una aplicación también importante, ¿sí? Si ustedes ven cuánto miedo le tienen los demonios a Jesucristo, escucha, hermano, ¿por qué tú le tendrías miedo a un demonio?
Estoy cansado de ver cristianos que parece que le tienen miedo a los demonios, andan reprendiéndolos de todas partes. Y jovencitos yo he visto que llevan su aceite en una botellita en su bolsillo por si hay que echar a algún lugar para espantar a algún demonio. ¿Por qué le tendrías miedo? ¿Por qué andarías así? ¿Qué dice Cristo, hermano? ¿Qué dice Cristo? Que cuando tú pones tu fe en Él, crees en Él, te arrepientes de tus pecados, llegas a la salvación. ¿Qué dice Cristo mismo? Escucha lo que dice Mateo capítulo 28. Él dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin. Todos los días hasta el fin. Lo que Cristo está diciendo ahí es de que Él está conmigo 24/7. No hay un momento que no me abandone. Entonces, ¿por qué le tendría miedo a los demonios? ¿Por qué le tendría miedo de que estaba ahí y de repente se cerró la puerta de golpe y mejor prenderé la TV? ¿Por qué le tendría miedo? La Biblia más bien dice que solamente hay uno al que hay que tenerle miedo, ¿sí o no? Solamente hay uno al que hay que tenerle miedo. Es a Dios. Mateo capítulo 10, ¿sí o no? Aquel que puede, después de que mueran, enviarlos al infierno, a Él ténganle miedo, dice la Biblia. Es más, los va a hacer sabio tenerle temor reverente a Dios. Porque el inicio de la sabiduría es el temor ¿a quién? A Dios. No sé, eso es raro, ¿sí? De que cristianos teniéndole miedo a los demonios. Eso es algo muy extraño para el Nuevo Testamento. Ustedes van a notar de que en Hechos, por ejemplo, van a notar de que cuando Lucas escribe de que Pablo estaba en un lugar, había una mujer endemoniada. Y Pablo, ¿qué hizo? No la exorcizó de golpe. Eso es raro. Ustedes pueden luego leer eso en Hechos capítulo 16. Esta mujer lo estaba persiguiendo a Pablo gritando, yo sé quién es él, qué sé yo, bla, bla, bla. Y Pablo dice, ya se cansó. Y no dijo, se asustó, ¿sí? No dijo, ya, qué miedo, mejor me voy de este lugar. No dice, se cansó y dijo, ya basta, ¿sí? En el nombre de Jesús fuera, chao. Y ya, listo. No hay por qué tenerle miedo a los demonios ni a Satanás. Ahora, con eso, hermanos, no estoy diciendo de que hay que subestimarlos, por si acaso. No hay que subestimar su influencia, no hay que subestimar la forma en la que ellos operan, no hay que subestimar el hecho de que Pedro nos dice de que Satanás está como león rugiente esperando a quien devorar. No hay por qué tenerles miedo, pero tampoco hay por qué subestimarlos. La gente los sobreestima a veces y la gente los subestima a veces, eso es un error. Hay que tener un concepto claro de quiénes son y cómo debemos lidiar con ellos. Y como hemos visto hoy día un poco, ¿qué es lo que ellos hacen? ¿Sí? Quieren quitar la imagen de Dios en el ser humano, quieren destruir al hombre, quieren destruir lo que Dios ha hecho. Y es lo que están haciendo con este hombre. Le han quitado completamente todo control de sí mismo. Y ahora escuchen lo que dice nuestro pasaje, versículo 28. Te ruego que no me atormentes. Y Mateo nos agrega algo más a esto y nos dice de que los demonios le dijeron, ¿ya has venido para juzgarnos? ¿Por qué? Todavía no es el tiempo, le dicen, de que llegue nuestro tormento. Más adelante nos va a decir Lucas mismo de que estos demonios le pedían, ¿qué le pedían? No nos envíes a dónde, versículo 31. No nos envíes al abismo. Escuchan lo que están haciendo estos demonios. Están reconociendo que Jesucristo es Dios mismo y que Jesucristo es el juez, el cual va a llegar un momento en el cual los va a juzgar y los va a condenar. Les va a dar lo que se merecen. Y estos demonios es lo que están esperando. Es lo que están esperando. Ellos saben de que va a llegar un día en el cual van a ser juzgados. Y el infierno, noticia de último momento para algunos, no es el reino de Satanás o de los demonios. Es el lugar donde ellos también están siendo castigados. Nadie quiere estar en el infierno, ni Satanás ni sus demonios. Por eso Jesucristo va a decir en Mateo capítulo 25 de que el infierno está preparado para Satanás y sus demonios. Ahí ellos van a terminar siendo juzgados, y eso pueden leerlo después en Apocalipsis 20 también. Y estos demonios están reconociendo a Jesucristo como el Dios Altísimo, el Hijo del Dios Altísimo, como Dios mismo y como el juez. Un día Dios los va a juzgar. Un día Cristo los va a juzgar. Y van a ser condenados. Y a diferencia de nosotros, ellos no tienen otra opción. A diferencia de nosotros, ellos no tienen otra opción. Cristo no vino a morir por demonios. Cristo no se hizo un ángel para morir por ellos. Dios decidió, ustedes se rebelan contra mí, pecan contra mí, bueno, van a recibir lo que se merecen en su momento. Y vemos estos demonios están esperando ese momento.
Y le dicen a Jesucristo, no nos atormentes, y le van a rogar, no nos envíes al abismo. ¿Qué es ese abismo? Varias veces se habla del abismo en Apocalipsis. Ustedes pueden ver lo del abismo en Apocalipsis 9, en Apocalipsis 11, 14, si no me equivoco. Es un lugar de tormento. Probablemente es el lugar donde Judas nos dice, versículo 6, nos dice que es el lugar donde habían unos demonios encerrados y encadenados. Y estos demonios tienen miedo de que nos envíe a los abismos. Versículo 29, dice, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre. Entonces estos demonios están preocupados. ¿Qué va a hacer de nosotros? ¿Qué es lo que va a pasar con nosotros? ¿Dónde nos va a enviar Cristo? Y escuchen el poder que tiene Cristo. De decir una palabra o mandarles y listo, ahí terminó. Terminó toda su labor, terminó todo lo que pudieron haber hecho en esta tierra. Ahí se acabó su vida. Ahí comienza ya su tormento. Y sí, Jesucristo es juez y Jesucristo es justo. Y Jesucristo va a hacer justicia en contra de estas huestes malignas. Y dice, mandaba a Jesucristo al inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo, escuchen esto, que se había apoderado de él y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Nuestro pasaje nos dijo de que este demonio vivía en los desiertos y específicamente nos dijo antes en las catacumbas, en los lugares donde se enterraban a los muertos. Pero nuestro versículo 29 nos da un detalle bastante importante. ¿Cuál es? De que los hombres ya habían intentado controlar a este hombre, a este endemoniado. Ya lo habían intentado controlar. Y escucha, nadie lo había logrado. Le habían puesto cadenas y no podían. Lo habían intentado atar y no se pudo. Nadie podía controlar a este hombre. Y Jesucristo viene y con su simple presencia ya lo tiene a sus pies. Les animo a tomar en cuenta cuán grande es Cristo. De eso se trata este pasaje. Cuán grande es Él. Resulta que toda la ciudad, probablemente que luego se va a aparecer más adelante en nuestro pasaje, ha intentado tener en control a este demonio y no pudieron. Por mucho tiempo se nos dice. Y Cristo con su sola presencia ya lo tiene a sus pies. Ese es Cristo, hermano. Ese es el Cristo en el que yo creo. Ese es el Cristo en el que yo he puesto mi fe y completa confianza. Ese es el Cristo por el cual no le tengo temor a ningún demonio, a Satanás, a ninguno de esos seres. Y le preguntó Jesús, este demonio le está pidiendo misericordia a Cristo. Si no nos envíes al abismo, le va a decir, no nos atormentes. Y Jesucristo le preguntó diciendo, ¿cómo te llamas? Hermano, este es un pasaje histórico, ¿sí? Jesucristo no te está diciendo, tú ve y cada vez que te encuentres con un demonio, pregúntale cómo te llamas, ¿ya? No está diciendo eso en nuestro pasaje. Y hemos hablado de eso la semana pasada. Hay que tener cuidado con agarrar pasajes históricos que nos narran una historia que no están hechos, ¿para qué? Para normarnos la forma en la que debemos vivir, ¿sí? Hay gente que comete ese error, de que ve pasajes históricos y piensa de que es lo que debemos repetir todo el tiempo. No, Jesucristo no está diciendo acá, vayan ustedes y pregúntenle cómo se llaman a todos los demonios. No. Es más, los que han estado en el estudio de Judas los días miércoles, ¿se acuerdan? Hemos visto algo interesante. Hemos visto algo interesante que me gustaría mostrarles. Judas, solo tiene un capítulo Judas. Ven conmigo a Judas, el libro justo antes del Apocalipsis. Versículo 9 y 10 vamos a leer. Esto es interesante. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando por él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Versículo 10. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen. Ahora escucha lo que está diciendo el autor de Judas y déjenme ponerles un poco en contexto. Judas está hablando acerca de los falsos maestros, de la apostasía, de hombres que quieren meterse encubiertamente dentro de la iglesia y para predicar falsas doctrinas, para guiar a las personas por un mal camino, para destruirlas. Más adelante Judas va a decir que hay que rescatar del fuego a estas personas. Y Judas en su epístola nos da ciertas características de estos hombres. Y adivinen cuál es una de las características de los hombres, de los falsos maestros y de los apóstatas. Escucha bien esto. Que dicen tener poder sobre las huestes celestiales, sobre los demonios.
Esa es una característica, dice Judas, de ellos. Y nos da un ejemplo. Judas nos dice, citando, eso podemos charlarlo otro día, si quieren, citando el Testamento de Moisés, un libro apócrifo que luego podemos conversar de por qué está aquí, de que Miguel, el ángel Miguel, probablemente el más grande de los ángeles, en algún momento se encontró con el Satanás. Estamos hablando de uno de los más grandes ángeles encontrándose con Satanás, que era el más grande de todos los ángeles. Y resulta que tienen una disputa. ¿Y qué dice Judas? ¿Qué hizo el arcángel Miguel? Le dijo, Dios te reprenda. Y luego Judas nos dice, pero esos hombres, versículo 10, blasfeman de cuantas cosas no conocen. O sea, ellos dicen tener dominio sobre los demonios. Ellos dicen tener control sobre los demonios. Esa es una característica más bien de los falsos maestros, ¿sí? De los falsos maestros. Ni el arcángel Miguel se animó a reprender a Satanás, sino que le dijo, Dios te reprenda. Por eso cuando nosotros nos topamos con alguna de estas cosas, ¿qué hacemos? Oramos a Dios. Oramos a Cristo. Más adelante vamos a estudiar en el Evangelio de Lucas qué es lo que significa cuando Dios les manda a sus discípulos que echen fuera demonios. Y que echen fuera demonios y hagan sanidades. Tomando en cuenta, hermanos, de que ellos no pudieron echar todos los demonios a libre decisión. Eso vamos a ver más adelante en el Evangelio de Lucas. Pero lo que Jesucristo está haciendo acá es algo que le concierne a Él, ¿sí? Es algo que Él tiene potestad de decirle cómo te llamas. Él tiene potestad de enviarlo donde Él quiera, de atarlo y de destruirlo, como vamos a ver más adelante. Él sí tiene potestad. Él no nos está diciendo en este pasaje, hagan lo mismo, ¿sí? De la misma forma que en el anterior pasaje no les dijo, saben, andate al lago Titicaca y métete en una barca o una tormenta y yo la voy a calmar. No nos dijo Cristo eso en el anterior pasaje, ¿sí o no? Porque son pasajes históricos, narrativos. No tienen el propósito de normar qué es lo que debemos hacer o no. El propósito que tienen es demostrarnos más bien, como hemos dicho, quién es Cristo. La pregunta en todo este contexto es, ¿quién es este? Y ahora nos estamos topando con quién es Jesucristo. Y entonces estos demonios, versículo 30, y me parece muy importante que Jesucristo haga esto, porque estamos una vez más en el contexto de quién es Cristo. Y resulta de que no solamente un demonio se le arrodilló, sino que escuchen lo que dice. Y le dijo, legión, porque muchos demonios habían entrado en él. La palabra legión era una palabra utilizada por los romanos, si no me equivoco también por los griegos, para referirse a los soldados, ¿sí? Y una legión de soldados podía tener, escucha bien esto, hasta 6,000 soldados. No por nada, luego van a haber 2,000 cerdos allá y van a irse allá los demonios. Entonces, aquí lo que está sucediendo es de que Jesucristo se encontró con miles de soldados, miles de demonios. Entonces, no es uno. Y una vez más, estamos en el contexto de quién es este hombre. Y entonces resulta ya, una cosa es de que un demonio se le postre a Jesucristo. Otra cosa es de que tenemos 1,000 demonios, 2,000 demonios, 6,000 demonios quizás, postrados ante Cristo. Postrados ante Cristo, pidiéndole que no los atormente, que no los envíe al abismo, gritando del terror. Eso es otra cosa, ¿sí o no? Entonces yo creo firmemente que Jesucristo le preguntó a este demonio eso, a este hombre eso, para más bien mostrar eso, el poder que él tiene. No tiene poder sobre un demonio, puede tener poder sobre miles de demonios con una palabra en su boca, con una sola palabra. Y entonces le pregunta, somos legión, dice, y porque somos muchos demonios. Y entonces versículo 31, le rogaban que no los mandase ir al abismo. Ya he explicado esto, de qué se refiere el abismo. Es el lugar donde ellos son atormentados, donde ellos van a pagar todas sus infracciones en contra de un Dios santo y justo. Y como ya dije, ellos no tienen la oportunidad como nosotros de ser salvos. Es algo que deberíamos agradecer a Dios, ¿sí? Es algo que deberíamos agradecer a Dios. ¿Cómo es que nosotros nos ha dado la oportunidad? Igual nos rebelamos, igual que Satanás, igual que sus demonios. Y nosotros sí tenemos oportunidad de librarnos del abismo. Estos demonios saben que no. Por eso no se acercan a Cristo pidiéndole que los perdone. Ya saben, no hay más para ellos. No hay más.
Simplemente Dios dijo a ellos, no. Y ahí fue, ahí se acabó. Porque Él es juez. Y Él va a hacer justicia con ellos. Los que no crean en la doctrina de la reprobación, ahí tienen algo en que meditar. Lo que vamos a ver en nuestra exposición de Romanos más adelante. Y entonces resulta que estos le rogaban, dice versículo 31, que no mandase ir a los abismos, que no los mande al abismo. Y entonces versículo 32 nos presenta esto. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos. Entonces ves estos miles de demonios suplicándole a Cristo de rodillas. No nos mandes al abismo, por lo menos mándanos a esos cerdos. Ahora, en estos cerdos tenemos varias cosas que tenemos que hablar. Uno, probablemente esta región era de gentiles. Escucha, hermanos, si han estado hasta el principio, hemos leído un pasaje que probablemente les parece raro a algunos. Deuteronomio capítulo 14. Y Dios dice, no comas esto, no comas lo otro, no comas esta clase de animales, ni estos animales, ni los otros animales. Lo mismo sucede en Levítico capítulo 11. ¿Por qué Dios hace eso? Porque quiere que su pueblo sí sea un Dios santo, completamente distinto a los otros pueblos, ¿ya? Ahora, por si acaso, esa legislación de la dieta ¿es para nuestros días? No. Después de la reunión, los que quieran podemos conversar de ese tema. No es, ¿sí? Pero lo que sí sabemos es de que hasta este momento, los judíos, ellos si tenían un animal el cual era inmundo, y se le llama inmundo en Deuteronomio 14, Levítico 11, ¿es qué? El cerdo. Por eso hasta el día de hoy los judíos ortodoxos no comen cerdo. Entonces, estamos en una región gentil, ¿sí? De extranjeros. Aquí no es una región judía. Los judíos no tendrían 2000 cerdos, ¿sí? Sería algo muy malo para un judío, ¿sí? Sería expulsado probablemente de entre ellos. Entonces resulta que hay 2000 cerdos y ¿de dónde saco 2000? Ustedes leen en Lucas y van a decir, aquí no dice 2000. Marcos dice que eran 2000. Entonces pueden leer Marcos 5. Desde el versículo 1 en adelante está el mismo relato y él nos da este detalle, de que eran 2000 cerdos. Son muchos demonios, tenemos muchos cerdos también. Y resulta de que estos demonios le ruegan a Jesucristo, mándanos a esos cerdos. Es interesante, porque a los demonios normalmente se les llama seres inmundos, ¿sí? O espíritus inmundos. Van a terminar en unos animales inmundos, como también eran reconocidos en aquella época. Y entonces Jesucristo, versículo 33, y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos. Ahora, acá hay algo súper importante. ¿A quién le están pidiendo permiso y autorización para hacer lo que tienen que hacer? A Cristo. Cristo es el que les da permiso. Vayan a los cerdos. Cristo es el que les da permiso de irse a los cerdos. Y una vez más, hermano, los demonios, Satanás, no actúan de manera autónoma. Ellos no actúan de manera independiente. Ellos están bajo el control y la soberanía de Dios. Ellos están bajo el control y la soberanía de Cristo. Ellos no actúan de manera independiente. Ustedes pueden leer eso en Job, ¿sí o no? ¿Qué hace Satanás? ¿Le va a pedir permiso a Dios o no? Le va a pedir permiso a Dios para probar a Job. Y Dios le da permiso. Por eso, hermano, deja de culpar a Satanás, ¿sí? Dios está en control de las cosas. Y esto es importante, muy importante. ¿Por qué? Porque cuando vienen aflicciones, escucha la forma en la que viviríamos si creyéramos de que Satanás está en control de todo. ¿Qué esperanza tendríamos? Escucha, hermano, cuando vienen aflicciones, Dios está en control. ¿Qué es mejor? ¿Que Dios esté en control o que Satanás esté en control? Que Dios esté en control. Por eso Lutero decía, Satanás es un instrumento en las manos de Dios en realidad. Y es así, la Biblia lo presenta así. Él no es un igual a Dios, Él no es un igual a Cristo, para nada, para nada. Y entonces estos demonios le piden permiso a Jesucristo y Jesucristo les da permiso. Le piden, le ruegan. Y Jesucristo les permite irse a los cerdos que pasían en un monte. Y le rogaron, dice, que les dejara entrar en ellos. Y versículo 32 nos dice literal, y les dio permiso. Ellos no hacen nada sin que Dios primero les diga sí o no. Ellos no pueden, ellos no son autónomos, no son independientes. Dios, Cristo, es soberano, es soberano. Ahora acá hay algo que tengo que recalcar también, ¿sí? Sobre todo en la época por la que vivimos.
en la cual la gente piensa que los animales tienen el mismo valor que el ser humano. Tal vez no nos ha llegado todavía esto aquí, pero si ustedes se dejan influenciar por lo que se conocen ahora como los animalistas en Europa, en Estados Unidos, ellos creen de que los animales tienen el mismo valor que el ser humano. Incluso uno de estos hombres, ¿sí? De estos de Greenpeace y ese tipo de cosas, que están por lo del ambiente y por los animales y eso, llegaron a decir esto, ¿sí? De que cuando nosotros matamos pollos para comérnoslos, es lo mismo que hizo Hitler al matar judíos en la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque resulta que los animales tienen el mismo valor. Bueno, perdón hermano, pero estos cerditos no tienen el mismo valor que un hombre. Estos 2000 cerdos que Jesucristo va a dejar que mueran en el mar, no tienen más valor para Cristo que un hombre al cual vino a rescatar en nuestro pasaje. O dos, como hemos dicho en Mateo, nos dice que eran dos. Sí, el hombre tiene más valor. Los animales han sido creados para servir al hombre más bien. Los animales no tienen la imagen de Dios en ellos. Sí, son bonitos, sí podemos encariñarnos, sí, lo que quieran, pero el hombre no puede ser. Ustedes van a Estados Unidos y es bien interesante, hay documentales de esto. Le preguntan a los ateos, si tuvieras que salvar a tu perro o a un hombre que se están ahogando, ¿a quién salvas? Y la gente dice, a mi perro. Y es sorprendente porque cuánto se ha quitado, cuánto se ha deformado el concepto de quién es el hombre. Cuando Dios dice más bien, cuando un hombre mata a otro hombre, ¿cuál es la pena? ¿Cuál es la pena? La pena de muerte. ¿Por qué? Génesis 9, versículo 6. Porque el hombre lleva la imagen de Dios. Pero Dios no mata a nadie por matar un cerdo o para matar un cordero, ¿sí o no? Incluso en el Antiguo Testamento, Dios va a mandar que se mate constantemente corderos en favor del hombre. Entonces, cuidado con caer en lo que hoy día se conoce como el animalismo. Gente que cree que los animales están en la misma categoría que el hombre, para nada. Con eso no estoy diciendo por si acaso que seamos crueles hacia los animales. La Biblia nos dice que los administremos de manera correcta, que han sido creados para nuestro bien, para nuestro provecho, incluso nos dice para nuestro deleite. Pero no tenemos por qué ser crueles. Proverbios nos dice, necio es aquel que maltrata a los animales. Pero eso no significa que tengan el mismo valor que un ser humano. Y como vemos en nuestro pasaje, 2000 cerdos no tenían más valor que dos hombres. Es por eso que Jesucristo les dio permiso y dice, los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Entonces hemos visto hasta este momento el encuentro de Jesucristo con este hombre y la liberación. Ya hemos visto el exorcismo. Y ahora aquí tengo que llamar su atención también a algo. Escucha, Jesucristo para liberar a este hombre no necesitó alistar 5 baldes de agua bendita. No necesitó ir, como ves en las películas, con su crucifijo y ponerle en la frente para que se derrita. No necesitó eso. No necesitó. Simplemente vayan. Listo. No hay tanto show. Lo mismo pasó en Lucas capítulo 4, ¿sí? Todo ese show del agua bendita y de los exorcismos es un invento de hombres que trabajan para Satanás mismos, ¿eh? Porque hacen ver como si los demonios fueran tan poderosos que nadie los puede sacar, nadie puede reprenderlos. Los apóstoles van a hacer lo mismo en el libro de Hechos, simplemente van a orar, van a decir en el nombre de Jesús, fuera, listo, se acabó. Porque ese es Cristo, tiene completo poder y dominio sobre ellos. No necesita luchar con ellos para nada. Y entonces los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y ahora aquí vamos a encontrar desde el versículo 34 al 39 la respuesta. ¿Cómo va a reaccionar la gente a lo que ha sucedido? Y esta reacción es muy, muy interesante. Versículo 34. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Entonces los que estaban cuidando a los cerdos probablemente están yendo a avisar por qué perdieron 2000 cerdos, ¿eh? Entonces sí, era algo que iban a necesitar hacer. Entonces fueron a la ciudad, fueron probablemente a los dueños de los cerdos y les dijeron, y dice que por toda la ciudad y por todos los campos, en Gergesa, si no me equivoco, así se llamaba esa localidad, qué es lo que había sucedido.
Ahora, entre el versículo 34 y 35 es muy probable, por lo que se ve en los otros evangelios, de que hay un lapso de tiempo más largo, ¿sí? Probablemente hay un lapso de tiempo más largo. Algunos incluso llegan a decir de que pudo haber Jesucristo pasado todo el día y una noche incluso con este hombre. Pudo haber Jesucristo estar con este hombre bastante tiempo. Por eso más adelante nos lo vamos a topar a este hombre sentado a los pies de Cristo. Y esa posición era la posición de un discípulo aprendiendo. Entonces, no es de que Jesucristo lo exorcizó y ahí se fue, listo. Y cumplí mi misión y se fue. No, lo que yo creo de manera firme es de que Jesucristo se quedó con él para explicarle el evangelio. Porque este hombre no solo necesitaba ser libre de sus demonios, necesitaba ser salvo de sus pecados. Necesitaba ser salvo de sus pecados. Y entonces resulta de que estos hombres llaman a todas las personas y probablemente al día siguiente, es probable, o después de unas horas, versículo 35, y salieron a ver lo que había sucedido. Y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios. Ahora, esto es algo de suma importancia. Escuchen bien esto. Y hallaron al hombre de quien había salido los demonios, sentado a los pies de Jesús. Escucha bien esto, escucha bien, ¿sí? Vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Varias cosas que llaman la atención de este versículo. La primera a la que quiero que ustedes presten atención es ¿qué es lo que causa cuando Cristo llega a la vida de una persona? Este hombre, cuando estaba bajo el dominio de Satanás, estaba desnudo, incontrolable, y ahora lo ves en el versículo 35, nos dice literal el pasaje, vestido y en su cabal juicio. ¿Por qué les llamo la atención a esto? Porque mucho de lo que ustedes ven en iglesias, en las cuales la gente más bien lo que hace es perder el juicio. Perder el juicio. Entonces tú ves iglesias, y yo he visto eso, ese Luis Guachaya de Poder de Dios, supuestamente exorciza a alguien, y ese hombre, ¿qué pasa? Empieza a revolcarse en el piso y a hablar cosas que nadie entiende. No tiene un juicio cabal todavía. Dios no provoca eso, por si acaso. Dios no provoca eso. Dios no provoca de que grite 1, 2, 3, poder de Dios y todos se caigan y empiecen a convulsionar. Dios no provoca eso. Cristo no provoca eso. Eso puede atribuirse más bien a los demonios, no a Cristo. Más bien la Biblia nos dice, 1 Corintios 14, Dios es un Dios de orden. Dios hace las cosas con orden, no las hace así, para que la gente en el mundo piense que estamos locos. No las hace así, dice Pablo. No las hace así. Dios no provoca ese tipo de desorden. Dios no provoca ese tipo de descontrol. Más bien lo que Pablo le va a decir a Timoteo, 2 Timoteo capítulo 1, es hemos recibido el espíritu de ¿qué? Dominio propio. Más bien ahora puedo controlarme a mí mismo. Más bien puedo ahora andar en mi cabal juicio y controlar este cuerpo, controlar mis pasiones, controlar mis deseos. Y ustedes ven iglesias las cuales es común. Lo que a la gente se le enseña es perder el control más bien. Incluso desde la alabanza, la gente tiene que perder el control y tirarse al piso. Y ahora, hermano, no les estoy diciendo que estamos en contra de que aplaudan, de que sientan algo, para nada. Pero Dios no causa ese tipo de cosas que se ven en la televisión. Gente que he visto a los hijos del Guachaya hacer esto. Tirar aceite en el piso para que la gente se caiga y supuestamente el Espíritu Santo está obrando ahí. Dios no causa eso. Dios no causa eso. Cristo no causa eso. Más bien lo que vemos en nuestro pasaje es de que Cristo, después de haber liberado a este hombre, más bien ¿qué hace? Lo pone en su cabal juicio. En su cabal juicio. Entonces ahora este es un hombre que puede razonar. Ahora este es un hombre que puede pensar. Ahora este es un hombre que puede tener control de sí mismo. Eso es más bien lo que causa Cristo. Eso es más bien lo que causa Cristo. Un autor dice de que hasta que no llegamos a Cristo no podemos actuar en realidad de manera racional. Y es verdad. Es verdad. Los incrédulos no actúan de manera racional. No están en su cabal juicio. ¿Han notado eso? Cómo lloran y gritan porque un perro murió y al mismo tiempo marchan para que maten niños en el vientre de sus madres. No están en su cabal juicio, perdón, pero no están. ¿No han notado cómo marchan porque se promueva y se vuelva legal un estilo de vida homosexual, el cual termina causándote cáncer,
termina haciéndote más propenso al suicidio, al SIDA. Quieren que sea algo normal, quieren que se les enseñe a los niños. No están en su cabal juicio, ¿sí o no? Ustedes pueden buscar noticias de países progresistas. Canadá, en Europa, los países escandinavos. Ves mujeres casándose con cosas. No están en su cabal juicio. Hace poco escuché la noticia de una mujer que quiso casarse con sus muñecos zombies y se casó. Hemos visto la historia de un hombre que se cree una niña, un hombre de 40 años que se cree una niña de 6 años. Y lo peor, una pareja que lo adopta y lo trata como una niña de 6 años. Eso todo es la ideología de género, por si acaso. Todo eso proviene del movimiento LGBT. Y no están en su cabal juicio. No están en su cabal juicio. Eso es lo que provoca a Satanás, más bien. De que la gente no pueda pensar, no pueda razonar de la manera correcta. Que la gente se deje guiar por sus pasiones. Que la gente se deje guiar por sus pasiones y por lo que quieren, por sus deseos. Pierda el control, más bien. Algunos de ustedes, todos en realidad hemos vivido eso de alguna manera. Varias veces he puesto este ejemplo. Antes de ser cristianos sabemos que algo está mal y nuestra mente nos dice que está mal y sabemos que van a haber consecuencias y aún así lo hacemos. Y luego decimos, no sé por qué lo hice. Sí, porque estás, como voy a decir más adelante, todos de alguna manera antes de Cristo igual estábamos en una posición parecida a la del endemoniado gadareno. Tal vez no tan extrema, pero sí parecida. Y más bien lo que causa Cristo, nos dice el versículo 35, es de que una vez que liberta a esta persona del demonio, del pecado, probablemente, no es lo más seguro, esta persona está vestida y está en su cabal juicio. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Versículo 35, algo bien raro. Y dice, y tuvieron miedo. ¿Cómo es que tuvieron miedo? Y ahora, esto está en el contexto de la semana pasada, los discípulos gritando y corriendo porque vamos a morir, Jesucristo calma la tormenta, ¿se acuerdan? ¿Y qué pasa con los discípulos después? Tienen miedo, tienen terror. Ahora, esta gente nos dice lo mismo sucede. Tienen miedo. Y ahora escucha, el miedo acá no está ligado a que perdieron 2,000 cerdos, como algunos piensan, ¿sí? Y entonces esta gente dijo, no, tenemos que sacarlo a este señor, porque si lo dejamos entrar, vamos a perder todos nuestros chanchitos. No es por eso, ¿sí? No es por eso. Sino, en realidad, si ustedes se dan cuenta, después del versículo 35, cuando dice, tuvieron miedo, el énfasis va a ser en lo que han visto que ha pasado con el endemoniado. Versículo 36. Y los que lo han visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. O sea, el énfasis no está en la pérdida de 2,000 cerdos. El énfasis está en quién es este hombre, una vez más, que pudo haber librado a este endemoniado. ¿Quién es este que pudo haber hecho tal obra? El énfasis está en eso, en que estas personas están de temor por quién es Cristo. O sea, ¿qué ser tan grande y tan maravilloso, tan grande, tan supremo, tiene que ser Él para haber hecho tal milagro? Y entonces, ¿cómo va a actuar esta gente? Entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se vaya. Eso es raro. Un pastor dice, lo que deberían haber hecho es, ven Cristo, queremos tallarte una estatua en nuestra plaza central, ¿sí o no? Ven Cristo, queremos aprender de ti. Lo que estos hombres deberían haber hecho es lo que hicieron los samaritanos en Juan capítulo 4. Quédate con nosotros. Y lo agarraron a Cristo, Juan capítulo 4, y lo dejaron, le rogaron que se quede con él, y se quedó como 3 días. Pero no ellos. Ellos más bien le van a decir que se vaya. Ahora, ¿por qué sucede eso? ¿Por qué sucede eso? La única respuesta que encuentro es Juan capítulo 3, versículo 19 en adelante. Escuchen lo que dice Juan capítulo 3, versículo 19 en adelante. Y recuerden que estamos en un contexto gentil, ¿sí? En un contexto, en Lucas 8, estamos en un contexto de gentiles. Los gentiles estaban acostumbrados a hacer ritos, los cuales estaban íntimamente ligados, como todas las falsas religiones, a los demonios. ¿Ya? Los gentiles estaban acostumbrados a eso, a ritos demoníacos. Algunos nos cuentan, algunos historiadores, de que, por ejemplo, los gentiles acostumbraban beber tanto alcohol,
comer tanta comida que luego tenían vomitorios en sus templos. ¿Y por qué? Porque buscaban llegar a un éxtasis y salirse de sus casillas, salirse de sus cabales, y así decían tener contacto con lo sobrenatural. Y eso en realidad son demonios. ¿Con quién más vas a tener contacto buscando ese tipo de cosas? Eso es lo que normalmente hacían los gentiles. Los gentiles vivían haciendo ritos paganos a demonios, a dioses falsos. Y escucha lo que Jesucristo dice, lo que Jesucristo mismo dice, Juan capítulo 3, versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Versículo 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. La única respuesta que encuentro, ¿sí? Estos hombres no quieren saber de Cristo, no quieren ser librados de su falsa religión, no quieren tener relación con Él. No quieren. ¿Por qué? Porque ellos viven de una manera errada. Y como voy a decir un poco más adelante, ellos mismos están siendo dominados y cegados por Satanás. Ellos también están de alguna manera influenciados por los demonios. No solamente el endemoniado gadareno era el problema acá, sino ellos. Y es la única respuesta que encuentro para Lucas capítulo 8. De que estos hombres le digan, vete, y le rueguen que se vaya. ¿Cómo vas a hacer eso? Con un hombre que ha hecho tal obra. Y nadie podía negarlo. Como hemos visto, este endemoniado gadareno era bien conocido. Por años probablemente intentaron controlarlo y nadie pudo. Y ahora viene uno y en un instante este hombre está completamente recuperado, completamente en sus cabales. Entonces es bien raro lo que encontramos acá. Y voy a decir por qué sucede esto un poco más adelante. Y el hombre de quien había salido de los demonios le rogaba que le dejase entrar con él, pero Jesús le despidió. Aquí vemos una gran diferencia. Los de las ciudades no quieren a Cristo, quieren que se vaya. Y el que era endemoniado quiere irse con Cristo. Una gran diferencia, ¿no? Una gran diferencia. De alguien al cual se le ha abierto los ojos, que lo más seguro es que entendió quién es Cristo, cuán grande es la salvación, cómo Dios lo ha librado de la vida que tenía, y no solamente eso, de la condenación de sus pecados, y entonces quiere seguirlo. Y ahora aquí encontramos igual algo raro. Jesucristo, escuchen, en este pasaje va a concederles la petición a los demonios que le piden que los mande a los cerdos, ¿se acuerdan? Les concede su petición. Va a concederle la petición a los de la ciudad, que probablemente son todos de la ciudad ahí reunida una gran multitud. ¿Quieren que me vaya? Me voy, va a decir Cristo. Pero por algún motivo a este hombre no. Por algún motivo a este hombre no. Este hombre le va a decir no. Escuchen lo que sigue. Versículo 39. Vuélvete a tu casa. Y esto es bastante conmovedor, ¿ya? Porque este hombre tenía una casa, tenía un hogar, tenía una familia, pero estaba abandonado. Entonces Cristo le dice, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Resulta que Cristo, a pesar de la oposición de este pueblo, de esta comunidad, aún así va a tener misericordia de ellos. ¿Cómo? Les va a mandar probablemente el primer misionero gentil hacia ellos. Y como dije, Cristo se ha pasado tiempo con este hombre, enseñándole probablemente, explicándole el Evangelio, lo más seguro. Y entonces le dice, ve, y escucha, esto de cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo no se puede referir solamente al exorcismo, ¿sí? No se puede referir solamente al exorcismo. ¿Por qué? Porque, no sé si se han dado cuenta, pero nuestro pasaje dice que todos en la ciudad y en el pueblo ya sabían lo del exorcismo. Y adivinen qué, al ver el exorcismo ellos no creyeron igual. Para toda la gente que quiere llamar la atención así de las personas, aquí tienes una multitud que ha visto un exorcismo, no lo podía negar y aún así rechazaron a Cristo. Sí, tú puedes ver exorcismos, muchos exorcismos, y aún así rechazar a Cristo. Pero entonces, ¿qué es lo que le va a contar a estos hombres? Como les dije, aquí sí es necesario, como leer entre líneas y saber de que este hombre en realidad va a llevar un mensaje más. Va a llevar un mensaje más grande, simplemente de que fue librado de los demonios.
Por eso Marcos, esto es bien interesante, Marcos 5, versículo 20, va a decir del mismo relato, nos va a decir de que este hombre fue y predicó no solamente en su casa, no solamente en su pueblo, sino en toda Decápolis. ¿Qué era Decápolis? Les dije, Decápolis era un distrito en realidad. Era un distrito que tenía 10 poblaciones, un distrito en el que entraban 10 poblaciones. Dentro de esos estaba Gadara, Gerasa y otras. Y este hombre se dedicó a ser misionero por todo ese distrito. Y dice nuestro texto en Marcos 5:20, de que se maravillaban. No, ya no tenían temor como acá. Ya no tenían fobia, sino se maravillaban. Porque él probablemente lo más seguro es que estaba llevando el mensaje de salvación, diciendo de que ha conocido a alguien que es más grande que los demonios, más grande que sus dioses, más grande que lo que ellos adoran. Alguien que puede realmente librarlos del dominio de Satanás, de sus pecados y perdonarlos y traerlos a la luz de su reino, como voy a decir un poco más adelante. Y eso es lo que Jesucristo hace por esa población. Les manda el primer misionero. Ahora, ¿cómo más se aplica este pasaje a nuestra vida? ¿Cómo más se aplica esto a nosotros? Dos cosas quiero recalcar. Una que ya vine diciendo desde el principio, ¿sí? En realidad todos nosotros no somos muy diferentes al endemoniado gadareno. Porque ¿qué es lo que dice la Biblia? Vayan conmigo a Efesios capítulo 2. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Tal vez no todos llegamos a un extremo de estar poseídos completamente como este endemoniado. No creo que nadie acá haya estado tirándole piedras a sus vecinos todo el tiempo y siendo atado con cadenas. Tal vez no hemos llegado a ese extremo, ¿sí? Pero escucha lo que Pablo dice de todos nosotros. Efesios capítulo 2, versículo 1 en adelante. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quién es este príncipe de la potestad del aire? Es el diablo, es Satanás. ¿Y qué dice Pablo que éramos todos nosotros? ¿Qué dice Pablo que éramos todos nosotros? Todos estábamos influenciados por él. Todos estábamos de alguna manera siendo guiados por él. Eso no nos quita culpa por si acaso, porque todo lo que hacíamos lo hacíamos voluntariamente. Pero de alguna manera la Biblia combina estas dos cosas. Tú pecas voluntariamente, pero al mismo tiempo estás bajo la potestad de Satanás. Bajo la potestad de Satanás. El espíritu, el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales, escucha lo que dice, también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Sí, la Biblia dice que todos, tal vez no hemos llegado al extremo de estar tan poseídos como el endemoniado gadareno, pero todos estábamos influenciados y bajo el dominio de Satanás. Hay un pasaje bien interesante en Juan capítulo 8, ustedes pueden leerlo después. En Juan capítulo 8 Jesucristo está en una conversación con los líderes judíos. Y los líderes judíos parecen hombres muy religiosos, muy despiertos todos, ¿sí? Pero ¿qué les dice Jesucristo a ellos? Ustedes la obra de vuestro Padre hacen. Y luego les va a decir, versículo 34, si no me equivoco, Juan 8, 34, vuestro padre es el diablo. Entonces, estos hombres que estaban en una falsa religión, Jesucristo les dice, ustedes por si acaso están haciendo las obras que hace su padre, que es el diablo. Él es el que ha venido a matar, a engañar, a destruir desde el principio. Por eso ya les mencioné 1 Juan capítulo 5, de que este mundo está bajo el maligno. Si no me creen, pueden leer luego 2 Corintios capítulo 4, cuando el apóstol Pablo dice de que todos los que no entienden el evangelio, escucha bien esto, ¿qué dice? Están cegados por el Dios de este mundo. Y no se está refiriendo a Dios, se está refiriendo a Satanás ahí Pablo. Y dice, toda la gente que no comprende el evangelio, que no abre los ojos, está cegada. Entonces escucha bien esto, la historia que hemos leído hoy día del endemoniado gadareno, tú no estabas en mejores condiciones por si acaso. Tú estabas probablemente yendo por el mismo camino, a ser destruido, destruyéndote a ti mismo, viviendo de manera completamente irracional e incontrolable, siguiendo tus pasiones y tus deseos como un animal. Tal vez no al extremo del endemoniado gadareno, pero la Biblia dice que todos estábamos en esa condición de alguna manera. Todos estábamos cegados por el Dios de este mundo. Por eso cuando se te predica no quieres escuchar o no querías escuchar. Tal vez hay alguien que todavía no quiere escuchar. No quieres
No quieres escuchar la palabra, no quieres que se te diga nada. Sigues cegado, sigues siendo controlado y guiado por Él. Pero Cristo nos puede rescatar. Y ahora, ¿cómo nos rescata? Como ya dije, lo del endemoniado gadareno es un extremo, ¿sí? Es un extremo al que algunos pueden llegar en nuestra época. Yo creo que también hay gente endemoniada, así poseída completamente. Pero como he demostrado, todos estábamos en la influencia, bajo la influencia de Satanás. Todos, antes de llegar a Cristo. ¿Y cómo es que Cristo nos ha rescatado de eso? Eso quiero que les quede bien claro hoy día. Vayan conmigo a Colosenses capítulo 1. ¿Cómo es que Cristo nos ha rescatado de esto? Escucha cómo. A través del Evangelio. A través del Evangelio. Es por eso que Cristo no se quedó en ese lugar a seguir exorcizando gente, sino mandó a alguien que predique. ¿Se han dado cuenta en nuestro pasaje de Lucas? Y escuchen lo que dice Colosenses capítulo 1. Escucha lo que dice Pablo, versículo 6. Que ha llegado a vosotros, desde el versículo 5, a causa de la esperanza que se está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. ¿Qué les dice Pablo? Ya han oído ustedes el Evangelio. Y no solamente lo han oído, sino lo han hecho suyo. Versículo 6. Que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Escucha lo que Pablo dice a los colosenses. Ustedes han recibido el Evangelio, ustedes han entendido la verdad, han recibido la gracia, han llegado al conocimiento de la verdad, de quién es Cristo, qué es lo que Él ha hecho por nosotros. Y ahora adelántense al versículo 13 de Colosenses 1. El cual nos ha librado, ¿qué dice? De la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Pablo dice, es por el Evangelio, ¿sí? Toda la gente a nuestro alrededor que no cree en Cristo está bajo la potestad de las tinieblas. Y Pablo dice, es por el Evangelio que ha sido predicado y que la gente recibe, que la gente entiende, que Dios mismo abre su mente y su corazón para que puedan entender cuán grande es la salvación que Dios nos regala. Es eso lo que Dios utiliza para sacarnos de la potestad de las tinieblas y llevarnos al reino de su Hijo. Es eso lo que Dios utiliza. Por eso sea lo que nos caracteriza es de que una y otra vez estamos predicando el Evangelio, ¿sí o no? Una y otra vez predicando Cristo, la verdad. Porque eso es lo que Dios utiliza para traerlos. A los mismos hombres en Juan 8, a los que Jesucristo les dijo, ustedes hacen las obras de su padre y vuestro padre es el diablo. A los mismos hombres en Juan 8, versículo 32, ¿qué les dijo? Y conoceréis la verdad y la verdad ¿qué va a hacerles? Libres, libres. Y debemos dar gracias a Dios. ¿Has sido libre realmente de tus pecados, del dominio de Satanás? Es por la verdad, ¿sí? Es por el Evangelio. Por eso aquí nosotros no necesitamos andar reprendiendo demonios todo el tiempo. No necesitamos. Porque el Evangelio es lo que va a hacer libre a las personas. Es lo primero que quería hacerles notar de ese pasaje. Y hay una cosa más y con esto ya termino. Lo que vemos en nuestro pasaje es una antesala a lo que va a suceder más adelante en el ministerio de Cristo, que escucha bien esto, es el cumplimiento de lo que Dios prometió en el Antiguo Testamento, desde el inicio. Vayan conmigo a Génesis capítulo 3, versículo 15. Adán y Eva pecan, Dios les muestra misericordia a pasar de eso, no mueren inmediatamente, y Dios le da una promesa. Y escucha, toda la Biblia gira alrededor de esta promesa. Toda la Biblia. Y vamos a ir viendo eso más adelante. Probablemente el pastor José nos va a ayudar a entender eso con algunas exposiciones nuevas que va a empezar a hacer. Pero toda la Biblia gira alrededor de esta promesa. Escucha Génesis 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Hay dos simientes, dice Dios. La de la serpiente y la de la mujer. Es importante que sea la simiente de la mujer, ¿ya? Porque Jesucristo nació, ¿por qué? Por una virgen, una mujer, no hubo un hombre ahí metido, ¿sí o no? Importante detalle. Versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta, escucha lo que dice, te herirá en la cabeza. ¿Qué está Dios prometiendo ahí? Está prometiendo de que, a pesar del pecado en Génesis 3, a pesar de que el hombre se merece la muerte y ser condenado, Él promete que va a venir alguien de la simiente de la mujer, el cual va a pisar la cabeza de la serpiente, lo cual es una forma de decir de que va a destruirla.
va a destruir sus hechos, va a destruir sus actos. Dios promete eso desde el Génesis, ¿sí? Y si tú lees la Biblia así, teniendo en cuenta eso, y llegas a Lucas 8 y ves un hombre que tiene tal poder sobre Satanás y sus demonios, ¿qué dirías? Él es el cumplimiento. Él es el cumplimiento. Él es el que va a derrotar a Satanás. Él es el que va a pisar su cabeza. ¿Han visto el terror con el que se han acercado a Cristo? Es porque saben lo que les espera, a ellos y a su líder. Entonces, si tú tienes en cuenta esto y lees Lucas 8, no puedes evitar decir, tiene que ser Él. Tiene que ser Él, el que Dios ha prometido hace milenios. Por fin ha llegado. Y como dije, solamente es una antesala. Por eso Jesucristo luego va a decir en Juan capítulo 12, versículo 31. Escuchen, más bien lean ese pasaje, se los leo. Juan capítulo 12. Escuchen lo que Jesucristo va a decir, y ya está en su camino a la cruz, ya está en su camino a la cruz, ya está en su camino a morir por nosotros. Escuchen lo que Jesucristo va a decir, Juan capítulo 12. Escuchen versículo 31. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. El mismo apóstol Juan va a decir, después de haber visto la muerte de Cristo, lo que Cristo hizo por nosotros, escucha 1 Juan 3, versículo 8. 1 Juan 3, versículo 8. El que practica el pecado es de quién, dijo Juan, del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y lo que estás viendo en Lucas 8 es una antesala a lo que Cristo va a hacer. Cristo va a cumplir la promesa que Dios hizo en Génesis 3:15. Él va a destruir las obras de Satanás. Él va a destruir completamente lo que Satanás ocasionó en Génesis capítulo 3. Él va a solucionar el problema del pecado y la condenación, que es producto de la tentación de Satanás a esta humanidad. Él va a destruir lo que Él ha hecho. Y lo que estamos viendo en Lucas capítulo 8 es simplemente una antesala de que eso ya está por llegar. Eso ya está por llegar. Vean ese hombre, al que miles de demonios se le postran pidiéndole, rogándole que no los atormente, que no los juzgue, que no los condene. Ese es Cristo. Ese es el Cristo, como ya dije antes, en el que yo creo. Ese es el Cristo que predicamos. Y espero que ese sea el Cristo, hermano, en el que todos ustedes creen y han puesto su fe verdaderamente. Vamos a orar. Te agradezco, Dios, esta mañana por la palabra, por todo el pasaje que hemos podido ver, Señor. Sabemos que ha sido un poco extenso. Pero te agradecemos por todo lo que podemos aprender, por todo lo que tú nos muestras a través de la Escritura. Guíanos, Dios, a entender quién eres tú. Te ruego que en nuestros corazones verdaderamente esté la respuesta a esta pregunta. ¿Quién es este hombre? Que realmente entendamos que tú eres el Hijo del Altísimo. Que tú, Dios, te has hecho hombre para morir en una cruz por nosotros, para destruir las obras de Satanás en nuestra vida. Te ruego, Dios, misericordia. Te ruego, Señor, de que tú nos abras los ojos a cuán grande eres, cuán grande es tu misericordia. Y te agradecemos, Dios, porque nos das este tiempo, este privilegio de poder conocerte, saber más de ti. Te agradezco, Dios, por todo lo que haces. Te ruego que sigas obrando en nuestra iglesia y en nuestra ciudad, Dios. Que despiertes, abra los ojos de tantos lugares, Señor, que blasfeman más bien tu nombre, que blasfeman lo que tú haces. ¿Quién eres tú? Ayúdanos, Dios mío, guíanos en tu camino. En el nombre de Jesús oramos. Amén.